En forma de introducción, hay que tener un poquito de precaución antes de entrar en este pasaje, porque generalmente escuchamos que este pasaje es presentado con lo siguiente: Marta, la que es bien chambeadora, bien trabajadora, y tenemos a María, la que está a los pies de Jesús. Y generalmente cuando se predica este pasaje, se enfocan en hay que escoger la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús. Y todos salimos, sí, sí, yo firmo ahí, pastor, yo salgo, yo voy a ser más como María. Pero este pasaje en sí lo que enseña es que tiene que haber un equilibrio entre nuestra devoción y nuestro deber. Tenemos que tener el sentido del deber, pero tenemos que balancearlo estando a los pies de Jesús. Es un equilibrio. Y el pastor Terry compartió esto con nosotros hace apenas un par de semanas y se prendió el foco en mi mente. Dije, tenemos que tener las cosas en orden. Tenemos que encontrar un equilibrio. Si vamos a servir al Señor, el servir al Señor es algo muy bueno. Incluso el Señor nos dice que tenemos que poner la mano al arado, que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Como cristianos tenemos el privilegio de servir a Cristo juntos, pero tenemos que aprender a estar a los pies de Jesús. Porque si no estamos a los pies de Jesús recibiendo de su palabra, de su enseñanza, no estamos aprendiendo, no estamos siendo corregidos, no estamos recibiendo la unción de su Espíritu, ¿cómo podemos esperar ir a servir al aventón y darle gloria a Dios? Eso no le da gloria a Dios. Lo que hacemos es que vamos y servimos por nuestra propia fuerza, nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio talento, sin pasar tiempo con Jesús. Y luego nos cansamos, nos fatigamos, renegamos, nos enojamos, cambia la actitud con los hermanos a nuestro alrededor y cambia nuestra actitud al servicio. Y eso es algo que tenemos que corregir. Yo sé que algunos de ustedes que han servido al Señor en cierta etapa de sus vidas se han encontrado en un lugar de frustración o amargura o enojo, o quizás estés agotado. Y déjame decirte que eso sucede cuando quitamos nuestra vista de Jesús y empezamos a operar por nuestro propio hábito, porque siempre lo hacemos, porque se espera de mí, porque yo me comprometí. Quizás algunos de ustedes tuvieron alguna pelea esta mañana, ¿verdad? ¿Dónde está la camisa? ¿Dónde está el pantalón? ¿Quién va a planchar? Tengo que estar ahí porque yo me comprometí. Wow. No quiere levantar nadie la mano, ¿verdad? Dice, es que todavía no tomo café. A veces hacemos las cosas por hábito y porque tenemos que hacerlas, pero nos olvidamos de hacerlo primero y hacer la cosa importante, que es estar a los pies de Jesús. Es importante tener un buen sentido del deber y creo que eso es algo que se nos ha inculcado como una cultura. Llegar a tiempo al trabajo, a la iglesia, de vez en cuando. Eso es malo, tenemos que llegar a tiempo a la iglesia también, ¿verdad? Se nos ha inculcado trabajar duro, ya sea en el campo, ya sea en la fábrica, ya sea en la escuela. Siempre trabaja duro, mijo, porque tu trabajo te va a abrir puertas. Es lo que se nos ha inculcado y es lo que inculcamos. Es bueno trabajar duro, pero es importante pasar este tiempo con Jesús, porque sin pasar este tiempo no recibes instrucciones. Es trabajar sin dirección. No puedes ser efectivo si no tienes balance en tu vida. Y parece que este pasaje es perfecto para este mes de septiembre del 2021. Parece que lo acaban de escribir ayer. Es para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Acabamos de tener más de un año de una pandemia global. Quizás esta mañana te encuentras irritado. Quizás te encuentras cansado. Quizás notas que tu actitud hacia la iglesia es un poquito más amarga o ha cambiado. Quizás tu servicio a Dios ha cambiado y quizás la forma en la que ves a tus hermanos también ha cambiado.
Quizás estás cansado. Dice, siempre son los mismos haciendo todo. Siempre soy yo el que tiene 5 cachuchas haciendo todos los aspectos del ministerio. Y tienes resentimiento. ¿Verdad? Quizás estás así. Diciendo, sí, ese soy yo, ese soy yo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Es un sentido común, sentimiento común en la iglesia después de esta temporada. Es muy cierto. Pero déjame decirte que los mejores siervos para el reino de Dios son los que tienen devoción también. Y que aprendieron del Señor a estar sentados a sus pies para poder trabajar para el Señor y cumplir con su deber. Esos son los mejores siervos. Este récord de María y Marta que vamos a estar estudiando es exclusivo para el Evangelio de Lucas. Solamente aparece en el escrito de Lucas. Y él vio que era una lección importante, porque nuestro servicio a Dios nunca es un sustituto para nuestra adoración, y nuestra adoración nunca debe de evitar que sirvamos a Dios en el trabajo que es necesario. Una vez más, nuestro servicio a Dios nunca es sustituto para nuestra adoración, y nuestra adoración nunca debe de evitar que sirvamos a Dios en el trabajo que es necesario. El trabajo está ahí, el trabajo tiene que hacerse, pero el trabajo no tiene que quitarte de estar en la presencia de Dios. El problema que vamos a ver con Marta no es que le falte el amor por Jesús. El problema que vamos a ver con Marta no es que no ame a Jesús, porque ella adora a Jesús. Pero lo que vamos a ver es que Marta ama a Jesús, sin embargo sus prioridades están fuera de orden. Y nosotros sufrimos de ese malestar, de que nuestras prioridades están fuera de orden. Hacemos las cosas correctas en el orden equivocado. Le damos la importancia errónea a veces a las cosas que estamos haciendo. Y lo podemos ver cuando Jesús le dice a Marta en Lucas 10:41, dice, afanada, o sea, estás preocupada, turbada, estás molesta, estás con muchas cosas. ¿Se encuentran ahí el día de hoy? Déjame decirte algo, si el Señor te trajo aquí es porque quiere refrescarte, porque quiere decirte que estás afanado y que estás turbado. Y a mí como pastor y a los pastores de aquí, es lo que a veces nos frustra, que las personas que necesitan escuchar este mensaje son las que no quieren estar aquí. Los que están turbados, los que están cansados, los que necesitan aliento, los que necesitan fuerza, son los que se rehúsan a venir a los pies de Jesús y a recibir la instrucción. Y eso es triste. Jesús nos enseña acerca de la preocupación y el afán cuando da el sermón del monte en Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una pregunta capciosa. Claro que la vida es más importante que mis taquitos con salsa, tortillas hechas a mano. La vida es más importante que mi traje de Tepito, México, de Fayuca, ¿verdad? La vida es más importante. Claro que es más importante. Entonces no te afanes, no te preocupes por lo que comas o lo que vas a vestir. Jesús dice, no te preocupes porque la preocupación es una mina. Pisas y explota. La preocupación es peligrosa en la vida del cristiano. La preocupación va contraria a lo que nos dice la palabra, vivir por fe. El justo camina por fe, no por pensamiento, no por lógica, no por sentimiento. El justo camina por fe. ¿En qué tienes fe? En la palabra de Dios. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios y la instrucción de Dios. Se ha dicho también de la siguiente forma, dice, el corazón no es una posada donde el Señor viene a quedarse de vez en cuando, sino un hogar donde Él siempre mora. No es un hotel, no es un motel donde de vez en cuando
de vacaciones, a veces llega el Señor y se queda ahí. Tu corazón es un hogar permanente. Hay una canción muy bonita ranchera que dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Mi corazón es una morada para morar. Y así tiene que ser. Quédate, Señor. Aquí en esta morada de mi corazón, tú vives. Cuando yo te abrí las puertas, fue por siempre, para que tú habites ahí. Pero algunos tratan a su corazón como un hotel, como un motel donde Jesús únicamente viene a visitar de vez en cuando. Pero no debe de ser así. Solo vienes cuando te necesito. Ahora sí, Señor Jesús, ahora sí te invito, ahora sí eres bienvenido. Tiene que ser un corazón que sea un hogar permanente. Eso es bien importante. En repaso, para darle un poquito de contexto y un marco más importante a esta sección que vamos a cubrir, antes de esto, en la sección de Lucas del 9:51 al 19:27, es una sección completa en el libro de Lucas donde vemos el rechazo del Hijo del Hombre. Esto se encuentra ahí en esa sección. Antes de esa sección, hay otra sección que nos habla acerca de los milagros, el ministerio del Hijo de Dios. Ahí nos habla acerca de las maravillas que hace Jesús cuando sana a la gente. Pero en esta sección de Lucas, vemos que el Hijo del Hombre es rechazado. Y en esta sección Jesús se enfoca en enseñar, y en enseñar, y en enseñar. Jesús va en camino. Lo menciona el libro de Lucas como 10 veces. Jesús va en camino y andando en camino. Va de camino hacia la cruz. Aproximadamente 100 millas el viaje al sur, porque se está preparando Jesús, se está preparando a sus discípulos, porque Jesús va a ser crucificado. ¿Qué es lo que les voy a decir a mis estudiantes, a mis discípulos, antes de que yo muera? Tengo que prepararlos, tengo que capacitarlos, tengo que darles instrucción porque voy a ser crucificado. Esa es la seriedad de este pasaje. Así que anteriormente vimos que Jesús hacía milagros, pero ahora ya de aquí para el real, como quien dice, hasta la entrada triunfal antes de la crucifixión, Él se va a enfocar en enseñar, en enseñar, en enseñar. Vi un documental muy interesante acerca del pintor Bob Ross este fin de semana. Y no sé si recuerden verlo en la televisión, pintando arbolitos y paisajes. Murió de linfoma y al fin de su vida empezó a restaurar la relación con su hijo. Y dice el hijo que al fin su papá empezó a darle bastantes consejos. Y quiero que hagas esto, y quiero que hagas lo otro, y esto y esto. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo estaba limitado. No me queda tiempo, así que no vamos a perder el tiempo. Déjame decirte lo que es importante. Y Jesús le dice aquí a sus estudiantes, a sus discípulos, esto es importante. Y por eso Lucas graba esto aquí, porque es importante para ellos, pero es importante para nosotros. El pensamiento del pasaje dice: el cristiano tiene que balancear el deber y la devoción. El servir después de estar sentado a los pies de Cristo produce poder y balance. ¿Quieres poder en tu vida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres poder? ¿Quieres el poder de Cristo? En la iglesia Pentecostés, ¿quieres poder, hermano? ¿Quieres el poder de Cristo? Entonces siéntate a los pies de Jesús. El estar sentado y después servir produce poder y produce balance. Poder y balance es el resultado de estar sentado a los pies de Jesús. Hay de aquellos que se agotan porque no pasan tiempo con Jesús. No es posible agotarte o que se te acabe la gasolina si estás constantemente a los pies de Jesús. Te agotas cuando haces las cosas a puro vapor. Ya cuando se te vació el tanque, estás con puros vapores. Ay, sí llego a la salida. Es cuando te agotas, cuando no estás conectado con Jesús. Así que el bosquejo de hoy es deber o devoción, y así se titula. Punto número 1, vamos a ver
Lucas 10:38, que es la decisión. Toma la decisión, Marta, de hacer lo correcto, que es invitar a Jesús. Invita a Jesús a su hogar. Número 2, tenemos devoción, Lucas 10:39, donde María se sienta a recibir la palabra de Dios. Esa es la devoción. Punto número 3, tenemos la distracción en el versículo 40, donde Marta se distrae con los preparativos. Y 4, tenemos la distinción. El versículo 41 al 42 de Lucas 10, donde Jesús nos enseña que la distinción es más importante. La primera parte, lo primero que hay que hacer es sentarse a los pies de Jesús. Así que el primer punto, decisión, Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, ¿ya vieron? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aconteció. Es una transición de lo que había pasado antes en la última sección de Mateo 10:25 al 37, donde tenemos a un maestro de la ley, a un maestro judío, un teólogo, líder judío, un abogado, donde le pregunta a Jesús acerca de la salvación. Y le dice, ¿cuáles son los mandamientos principales? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tú eres el maestro. Tú dime a mí. Me gusta lo que hace Jesús, ¿verdad? Como que voltea la mesa. Alguien te trae una pregunta y Jesús dice, tú eres el maestro. ¿Por qué no me dices tú a mí? Y este maestro teólogo o abogado de la ley le dice, pues amarás a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios le dice, así es, lo has dicho muy bien. Y luego el individuo le dice, pero ¿quién es tu prójimo? Y el Señor le dice la historia del buen samaritano para subrayar que es imposible amar a tu prójimo si no tienes a Dios en tu corazón. Es imposible amar a tu hermano si no tienes a Dios en tu corazón. Es lo que nos ilustra esta enseñanza del buen samaritano, porque muchos usan esa ilustración, ¿verdad? Muchos fondos de caridad en televisión te dicen el buen samaritano y te dicen la historia del buen samaritano. Algunas personas que ni siquiera van a la iglesia se saben la historia del buen samaritano. Pero no saben que el punto de esta historia del buen samaritano es para mostrarnos que necesitamos a Dios, porque aparte de Dios no podemos amar. No podemos dar el amor que Dios quiere que demos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes razón, pero necesitas a Dios. Así que Lucas nos acaba de enseñar acerca de cómo amar al prójimo en esa sección, pero ahora en lo que estamos estudiando hoy, en Lucas 10:38, es cómo amar a Dios. Cómo amar a tu Dios. Es la instrucción que está planteando Lucas. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Nos da una ventana que permite que Jesús nos enseñe acerca de cómo es que debemos amar a Dios. Amamos a Dios y demostramos nuestro amor a Dios cuando nos sentamos a sus pies. ¿No te da gusto cuando viene tu niñita o tu niño y se sienta contigo porque quiere ver qué estás haciendo? Quiere platicar contigo, quiere jugar contigo. Te demuestran que te aman. Y asimismo nosotros le mostramos al Señor que lo más importante en nuestra vida es su plan y su voluntad. Entonces necesitamos estar a sus pies para escuchar y saber cuál es su plan, cuál es su voluntad. María y Marta nos demuestran cómo amar a Dios también. Y los discípulos demuestran el amor a Dios cuando se sientan al escuchar su palabra con un corazón totalmente entregado a Dios. Un corazón que no está dividido. Un corazón que no está esta parte para Dios, esta parte para casco, esta parte para el mecánico, esta parte para ahorrará, porque tengo la lista de compras. No, un corazón totalmente enfocado en lo que tiene Dios que decirnos. Cuando pasas tiempo con la palabra, tu corazón no está dividido.
No permiten que se están distraídos con, cuando salga de la iglesia, ¿cuándo se va a callar el pastor? Cuando salga vamos a ir a desayunar y después nos vamos al Home Depot, a la ferretería, a comprar cosas. No, estamos atentos, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Dice que yendo de camino, Jesús va de camino a la cruz. Ya les dije, 100 millas hacia el sur, pasa por Galilea, por Samaria, por Judea y termina en Jerusalén. El rechazo del Hijo del Hombre, la sección que vimos en Lucas 9 al capítulo 19. Después llega la entrada triunfal y después llega a la cruz. Pero Jesús se toma su tiempo en hacer este viaje. Realmente este viaje de 100 millas lo pudo haber recorrido en 4 o 5 días. Porque el promedio que una persona caminaba en esa época era de 20 millas por día hasta 25 millas por día. Era habitual lo que caminaba la gente en ese entonces. ¿Te imaginas caminar 20 millas en un día? Apenas manejo 20 millas en un día. Caminar. A veces veo que el pastor Mario, no sé si sepan ustedes que él es ciclista. Y a veces pone o a veces llega y me dice, no, pues que ahora hice 40 y tantas millas. Le digo, no sé cómo le hace. En esta época podían recorrer esas 100 millas las personas caminando o viajando en 4 o 5 días, si hacen 20 millas por día. Pero él se toma 3 o 4 meses yendo de aldea en aldea en lugares estratégicos donde tenía que dar una enseñanza porque tenía ciertas cosas que cumplir. Y recuerden que Jesús tenía que cumplir el calendario del Padre, la agenda del Padre. Déjame decirte que se tiene que convertir en tu calendario, el calendario del Padre, la agenda del Padre, la voluntad del Padre se tiene que convertir en tu calendario. Déjame decirte que cuando te enfocas en la casa de Dios, en las prioridades de Dios, el Señor honra eso en tu vida. El Señor bendice eso en tu vida. Porque si tú lo pones a Dios primero, Él pone tu vida en orden. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. Es lo que está haciendo Jesús, está poniendo el programa del Padre arriba, lo más principal. Tengo que seguir este horario, este schedule, tengo cosas que cumplir. Jesús nos enseña tantas lecciones en este camino, cómo tratar con cada situación difícil, cómo tratar con cada encuentro. Dice, yendo de camino, entró en una aldea. Lucas no nos dice en qué aldea, pero Juan sí nos dice. En Juan 11:1 registra que Lázaro estaba enfermo, el amigo de Jesús, y falleció. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Esa es la aldea de María y de Marta, su hermana. Sabemos que Lázaro después se convierte en alguien famoso en la Escritura porque Jesús lo resucita. Jesús llora cuando su amigo Lázaro muere y lo resucita. La aldea de Betania está a un lado del Monte de los Olivos, 2 millas nada más de Jerusalén. Betania se menciona 4 veces en la Biblia y cada que se menciona esta aldea de Betania, Jesús nos revela algo distinto acerca de su carácter, acerca de quién es Jesús. Así que Betania es un lugar importante. Lo vemos la primera vez en Lucas 10, del 38 al 42, donde vemos a Jesús que es un maestro, es el maestro de la gracia. Luego lo vemos en Juan 11, del 1 al 44, donde vemos que Jesús es el amigo. Es el amigo de Lázaro, el que siente, el que simpatiza, el que duele con nosotros. En Juan 12, del 1 al 11, vemos a el Salvador que sufre antes de la cruz, nuestro Salvador, el Mesías, Dios sufre. Y la cuarta vez que se menciona Betania en Lucas 24, del 49 al 53, vemos a Cristo ascendido, el que asciende desde los montes del Olivo, el monte de Olivos. Así que
Parece ser que Lucas sacó este evento de una orden que no es cronológica. No es cronológico conforme a todos los sucesos. ¿Por qué? Porque apenas está a 2 millas ya de Jerusalén. El autor del libro La vida y época de Jesús, Edersheim, sugiere que si nos basamos en Juan 7:14 y otros pasajes de Juan, Jesús realmente llegó a Betania durante la fiesta de tabernáculos. Son 7 días de fiesta donde los judíos hacían casitas de campaña durante esos 7 días y acampaban en las casas de campaña, se iban de camping. Y lo hacían porque tenían que recordar el tiempo que pasaron en el desierto, hasta que Dios les permitió encontrar y entrar a la tierra prometida. Así que celebraban por 7 días para recordar lo que el Señor había hecho. Es importante saber este contexto porque entonces ya podemos entender un poquito más de Marta. Es probable que estaba distraída porque tenía mucho trabajo. Una celebración de 7 días. ¿Te imaginas tener invitados en tu casa por 7 días? Estamos hablando de 12 discípulos, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Marta, María, Lázaro y quizás más. Tenerlos en tu casa 7 días, darles sus cobijas, sus almohadas, sus comidas. Ya te empezó a doler la cabeza, ¿verdad? Dices, ¿qué vamos a comer? El menú. Claro que Marta estaba preocupada y estaba distraída. Así que tenemos que entender esto también. Hace unas semanas tuve el gran privilegio de ir a enterrar a mi abuelita al estado de Michoacán, México. Y pues ella falleció aquí, pudimos mandar su cuerpo. Algunos de ustedes estuvieron aquí en su servicio y mandamos su cuerpo y la enterramos en Santiago, Tangamandapio. Justamente coincidió la fecha en la que ella llegó ese mismo fin de semana, era la fiesta del pueblo, en Santiago, Tangamandapio, Michoacán. Sí existe, no es cosa de Jaimito el cartero nada más. Hubiera traído fotos, ¿verdad? Ah, se me pasó. No estaba en mis notas, ¿verdad? Santiago, Tangamandapio, la fiesta es de 3 días, pero el pueblo entra en fiesta desde antes. Llegan los puestecitos para el tianguis de otros pueblos y se ponen ahí en la plaza. Y durante esos 3 días armaron una plataforma, yo creo, del tamaño de aquí de la capilla, para los grupos invitados. Uno de los grupos invitados eran los caminantes, no sé si se acuerdan de ese grupo. Apenas pueden caminar los pobres. Están bien viejitos. Se me hace que nada más quedan 2. Pero una fiesta de 3 días. Y me dicen los primos, ¿verdad? Vamos a la fiesta, primo. Ok, vamos. Fui a la plaza para comerme unos taquitos y unas papas bien ricas, por cierto. Y ya me quedé un rato ahí escuchando a los caminantes para ver si caminaban o no. Crecí con esa música. Y ya después me regresé y ya no le seguí a la fiesta. Porque no soy de mucho ruido ni mucha pachanga ya. Ya se me acaba la pila, ¿verdad? Pero de todos modos no es ambiente para uno como creyente. Y 3 días de fiesta. Digo, ¿cómo le hacen? Y se iban de pachanga y al siguiente día se levantaban y se iban a trabajar. Y regresaban y se bañaban y se iban de pachanga otra vez. Y regresaban, se bañaban y se iban así, 3 días, nada más, hola, adiós, ¿te falta algo? No, ¿quieres cajeta? Sí, cajeta. Así, 3 días de fiesta, ¿te imaginas 7 días de celebración? Eso es lo que vemos aquí, con eso está lidiando Marta. Dice, y una mujer llamada Marta, vemos en Juan capítulos del capítulo 11 al 12, nos da más detalles de Marta, también de María y también de el estimado amigo de Jesús, Lázaro. Marta, dice, le recibió en su casa. La casa es de Marta. Esto es algo muy peculiar porque ella está a cargo de la familia. Quizás era viuda, es lo que sugieren algunos de los comentaristas. Quizás era viuda porque ella estaba a cargo de la casa. Era la casa de ella. Quizás falleció su esposo y se la dejó. No se menciona a su esposo. Pero Marta invita a Jesús. Y esta es una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en tu vida. Invitar a Jesús a morar en tu casa, en tu corazón.
pero en tu casa. Decir, esta casa es para el Señor. En esta casa debe de honrarse Jesús. Como esposos, como padres, tenemos que hacer claro que Jesús es el centro de nuestro hogar. No se permiten las borracheras, no se permiten las noviecitas, haciendo cosas malas, indebidas. No se permite el pecado en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no es nuestra casa, porque es la casa del Señor. Los hijos quieren quedarse con nosotros y nosotros no queremos que se vayan, ¿verdad? Pero si nuestra casa es un hogar de Jesús o para Jesús, entonces no podemos permitir la borrachera. No podemos permitir el pecado sexual. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Dicen los hijos, me estás corriendo, no quieres que esté aquí. No, papi, no es eso. Yo te amo. Lo que no quieres es seguir las reglas. Lo que no quieres es respetar a Dios, porque esa es la casa de Dios. Pero si tú como padre no pones el estándar y la bandera de esta es la casa de Dios y estas reglas se van a respetar comenzando por mí, entonces no puedes esperar que tus hijos respeten esa casa. Marta hace lo correcto, invita a Jesús a que venga a esta casa. Y nosotros debemos de tomar notas y hacer lo mismo, pero tenemos que honrar a Dios nosotros y enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Mi hijo, no es que te corra, lo que pasa es que tú no quieres honrar a Dios. Tú no quieres respetar esta casa. Tú no quieres respetar a tu padre. Tú no quieres respetar a tu madre. Esta casa no es mía, esta casa es de Dios. Marta dice, esta es tu casa. Una casa que, por cierto, Jesús amaba. Poder llegar y sentirse en familia. Que el Señor pueda sentirse cómodo en tu casa. Que otros hermanos puedan venir y sentirse cómodos. Que el pastor pueda venir a tu casa y decir, qué tranquilidad. Aquí mora el Señor en esta casa. La casa que Jesús amaba. Estaba sirviendo Marta a Jesús, a 12 discípulos, otros invitados quizás, también a María, a Lázaro. Nos dice Lucas 10:39, la segunda parte aquí, vamos a hablar acerca de la devoción. Y nos dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Tenía una hermana que se llamaba María, María de Betania, era hermana de Lázaro, la cual, sentándose a los pies de Jesús, los evangelios registran o mencionan a María 3 veces. Y cada una de estas 3 veces, María estaba a los pies de Jesús. ¿Tomaron nota de eso? Las 3 veces que María se menciona, se encuentra a los pies de Jesús. En Lucas 10:39, nuestra porción de hoy dice, oía la palabra sentándose a los pies de Jesús. En Juan 11:32, la segunda vez, dice, postrada a sus pies. Estaba ella en su dolor, en lágrimas, porque su hermanito, su hermano Lázaro, había fallecido. Para escuchar la instrucción a los pies de Jesús. Para recibir consuelo a los pies de Jesús. Juan 12:3 nos dice que ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo. Ella le estaba adorando a Jesús. O sea que vimos que para escuchar la palabra a los pies de Jesús, para llorar cuando estás lamentando, cuando estás dolido, a los pies de Jesús. Y para adorar, porque Él es Rey, a los pies de Jesús. En toda circunstancia, a los pies de Jesús. Oía su palabra, escuchaba atentamente. Así, ¿qué vas a decir? Con todo oído, así como yo. Pura oreja, escuchando atentamente. Dime lo que tienes que decir. Cuando estamos presentes, estamos poniendo atención. Yo sé que a veces cuando llegas a la iglesia como que te relajas y luego el aire acondicionado te duerme. ¿Estás poniendo atención? Señor, ¿qué quieres decirme?
¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, esta semana que viene voy a estar chambeando bien duro y anticipo conflicto con el supervisor y con mis trabajadores o los compañeros de trabajo. ¿Cómo quieres que actúe? Quiero saber. Enséñame. ¿Cuál es tu voluntad? La frase a los pies es lo más cerca posible, absorbiendo como esponja. Es decir, en la postura que los estudiantes judíos tomaban cuando aprendían de los rabinos en los tiempos judaicos. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo dijo que fue educado a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel lo vimos en Hechos 22:3. Y eso es algo que señaló el comentarista Clark. Sí es cierto, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, donde estamos recibiendo instrucción. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nos dice Santiago 4, del versículo 6 al 10, dice, pero Él da mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, hermano, hermana, es algo malísimo. El orgullo nos dice la palabra que es el pecado de brujería. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Es bien importante venir a los pies de Jesús y humillarnos y dejar nuestro orgullo y decir, yo no soy nada, no tengo nada. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, toda la educación, todo lo que he conseguido es por tu gracia, porque tú lo has permitido. Dice, humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. ¿Te estás acercando a Jesús? Es la clave que nos da Santiago. Acércate a Jesús, a los pies de Jesús. Esa es la clave. Al final del servicio, si has estado lejos de Jesús estos últimos días, si no estás caminando con Jesús como antes lo hacías, si no estás sirviendo a Jesús con ese amor que antes lo hacías, acércate a Jesús. El grupo de oración va a estar aquí al frente. Quieren orar contigo y por ti. Han estado orando acerca de qué pueden orar. Esta es una área en la que pueden orar contigo. Restaura ese primer amor. ¿Estás acercándote a Jesús? Punto número 3, Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se preocupaba. La definición de preocupado o preocupada es distraído, absorto, preocupada, anteocupada, ocupada con otra cosa. Y es lo que está sucediendo aquí con Marta. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Marta estaba distraída. Es una traducción bien exacta. Distraída con los preparativos de la gran cena. La versión Dios habla hoy dice que Marta estaba atareada. Lo leí mal, pensé que decía Marta estaba de tarada. Dijo, oh, no, no, atareada. Ok, atareada. Qué bueno que lo corregí, ¿verdad? Está dividida o jalada en dos direcciones opuestas cuando estamos distraídos. Estamos siendo así, arrancados, divididos por la preocupación, por la distracción, por esa preocupación que se convierte en ansiedad. ¿Tienes ansiedad en tu vida? Este año y medio ha sido un año de ansiedad y tristeza para muchas personas, donde necesitan a Jesús, necesitan poner su fe en Él, aprender y escuchar de su palabra y saber que Él es el buen pastor. Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. En Filipenses 4:6. Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ocasión y ruego con acción de gracias. No te preocupes por nada. Dale gracias a Dios. Cuando tienes tus preocupaciones,
Haz una lista de las cosas por las que le agradeces a Dios. Gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa, por mis niños. Gracias por la comida. Gracias por el techo. Haz una lista. Y tu preocupación va a desvanecer porque tu enfoque ya no está en ti. Tu enfoque está en el Señor. Tenemos que regresar nuestro enfoque al Señor. Dice, estás preocupada con muchos quehaceres, los preparativos, los detalles. Es que ahí está el detalle. Los detalles son los que nos afanan, los que nos preocupan, los que nos roban del gozo de servir a Dios. En los detalles perdemos lo que es lo importante. Tenemos lo importante y tenemos los detalles. Los detalles. Puedes pasar toda tu vida en los detalles. Y ahí está el detalle. Tenemos que enfocarnos en lo que es lo importante. No olvidemos lo que es más importante. Yo sé que queremos que todo esté perfecto, pero tenemos que enfocarnos en lo importante y no abrumarnos en considerar el compromiso. Es que ya me comprometí. Tengo que ir. O la responsabilidad. Tengo que ir. A veces nos comprometemos de más. Ni siquiera es voluntad de Dios y lo hacemos por nuestra propia voluntad. Pero Dios no puede bendecir eso. Pero lamentablemente el diablo sí lo usa para desanimarte y para desanimar a otros y para permitir una raíz de amargura en tu corazón y resentimiento y cansancio. Te aseguro que Marta también quería estar a los pies de Jesús, pero tenía un sentido del deber que la mantenía ocupada, la estaba preocupando y la estaba distrayendo. Jesús está ahí enseñando y ella quiere estar con Jesús, pero la cocina la está esperando. ¿Te has encontrado así? ¿Batallando con eso? Quiero estar con Jesús, pero tengo que hacer esto. Una cosita más, una cosita más. Y tan solo alcanzo a hacer esto y te pierdes del deleite del Señor. Marta ama al Señor, pero está tan ocupada que no puede deleitarse en el Señor. Y eso nos sucede a nosotros. Salmo 37, 13 y 4. 37, 4 es uno de mis versículos favoritos. 37, 3 y 4 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él te concede las peticiones de tu corazón. Pastor, ¿está hablando de prosperidad? No, no soy uno de esos pastores. Dios no te va a dar el Rolls Royce o el Mercedes. Si das aquí o das acá al Señor. No. Lo que sucede es que cuando te deleitas en el Señor, tu corazón cambia. Y lo que es importante para Dios se convierte en algo importante para ti. Y cuando Dios se glorifica, el Señor te permite regocijarte porque la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y te deleitas en el Señor. Y los deseos de tu corazón son los mismos que los deseos que Dios ha puesto ahí para glorificarse. Así que deleítate en Jehová y Él te concede los deseos de tu corazón, porque Él cambia tu corazón. Tu corazón se alinea con su voluntad. Deleítate en Jehová y regresa a tu primer amor, al gozo de servirle, el gozo de tu salvación, como dice David en el Salmo 51. Señor, restaura el gozo de mi salvación. Cuando te conocí, cuando me salvaste, cuando estaba agradecido, cuando quería servirte, repartiendo folletos, limpiando el estacionamiento, hacer lo que sea porque quiero servirte. Regresa a ese lugar. Regresa a tu primer amor. Nehemías 8:10, la segunda parte del versículo dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando te deleitas en el Señor y recobras el gozo del Señor y estás a los pies del Señor, Él te da fuerza. Muchas veces nuestra oración es, Señor, multiplica mi fuerza. Ayúdame a no flaquear. Pero estás a los pies del Señor. Entonces puedes estar como el anciano de los 12 espías. Caleb, que dice, dame ese cerro, yo lo conquisto. No importa que sea mayor de edad, dame una tarea y yo voy a ser fiel, Señor. Deleítate en Jehová
El gozo de Jehová es tu fuerza. Que el Señor restaure tu gozo esta mañana. Que restaure tu fortaleza. Tus habilidades el Señor te las ha dado. Tu salud el Señor te la ha dado. Pero una doble porción de su espíritu es la que Él te quiere dar para que seas efectivo, que seas una arma poderosa en la mano de Dios. No para que tú te gloríes, sino para que Dios se gloríe. Los discípulos eran pescadores. ¿Qué es más gloria para Dios? ¿Discípulos recibidos de la universidad que saben hablar bien? ¿O pescadores proclamando el evangelio y las maravillas de Dios? Solamente Dios puede tomar un pescador y usarlo para su gloria. Así que estamos en buena compañía. Yo no soy nada. Estás en lo correcto. Pero vamos a trabajar juntos en la obra de Dios, en el gozo de Dios. Estás preocupada en la comida y se te ha quitado el gozo, Marta. Una comida simple hubiera sido mejor. Menos preparativos te hubieran permitido estar a los pies del Señor. Mantén las cosas simples, porque el deber te roba de la devoción. Mantén tus prioridades en orden. Si estás ocupado, estás demasiado ocupado para pasar tiempo con Jesús, estás demasiado ocupado. No, estoy demasiado. Si estás demasiado ocupado para Jesús, entonces estás demasiado ocupado. Punto. Estoy muy ocupado para ir a la iglesia. Estás muy ocupado entonces. Arregla tus prioridades. Pon tus prioridades en orden. A veces el estar ocupado es solamente una excusa para no encargarte de lo que realmente es importante en tu vida. O es que estoy bien ocupado. No olvides tus prioridades. Quizás amas al trabajo, tus diversiones, tus amistades, pero tu matrimonio lo dejas en la basura. Haces cosas buenas, pero no haces lo que es mejor. Lo mejor es poner tu prioridad en orden. ¿Cansados? ¿Achicopalados? ¿Agüitados? Pero gloria a Dios que tenemos a nuestro Maestro Jesús para instruirnos. Y aquí viene la porción donde es aleluya, gloria a Dios. Vienen las buenas noticias en la siguiente sección. Y acercándose. Es el mejor lugar para un cristiano, el acercarte. Cuando estás distraído, acércate. Preocupado, acércate. Ansioso, acércate. Desbalanceado, acércate. Cansado, acércate a Jesús. Cuando estás ocupado, ven a Jesús. Cuando estás trabajando demasiado, dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otro versículo favorito. Venid a mí, yo te daré descanso. Pero cuando vengas a Jesús, tienes que estar listo para lo que Él te va a enseñar, para lo que Él va a pedir de ti, para lo que Él quiere que tú hagas. Tienes que hacer los ajustes necesarios en tu vida. Si Dios es importante para ti, tienes que hacer ajustes. Si Dios te va a corregir, tienes que hacer arreglos. Vale que obedezcas. Quizás vienes con quejas de tu esposo y el Señor te dice, no, pero es que tú tienes que enfocarte en arreglar esto en tu persona. O con tu esposa y el Señor dice, no, mijo, tienes que hacer esto tú. Ok, ¿verdad? María pierde su enfoque. 4 lecciones que aprendemos de ella es que ella pierde su enfoque. Resulta en autocompasión. Pobre de mí. Dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿De veras no te importa que María no me ayude para nada y me esté dejando hacer todo el trabajo? El síndrome de Zoila. Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que barre, soy la que trapea, soy la que cocina. Y María no hace nada. ¿Verdad? El enfoque en nosotros mismos, la autocompasión, la lástima. Pensemos en Marta. Abre su hogar a Jesús, pero no le pone atención a Jesús. Muchos hacemos eso. Y hay que tener cuidado. Ciertas comidas, ciertos arreglos no son necesarios, no son esenciales. Invita para hacer una bendición para Jesús, pero no tiene tiempo de estar ahí para ministrarle ni atenderlo. Sabes que lo que hacemos con Jesús es más importante que ni lo que hacemos por Jesús.
Lo que hacemos con Jesús es más importante que lo que hacemos por Jesús. ¿Qué estás haciendo con Jesús? No tenemos que escoger, hermanos, entre estar a sus pies o estar trabajando para Jesús. Es cuestión de balance, es cuestión de equilibrio. El problema de Marta no es el de servir, sino que está fuera de equilibrio. Su actitud está mal, sus prioridades están mal. Quisiera estar ahí, pero no puedo. Su deber no tenía devoción. No quiere decir que no debes servir, no me malentiendas. Algunos de ustedes están, qué bueno, entonces no voy a servir, ¿verdad? Tengo que enfocarme en la devoción, pastor. No, quiero que sirvas, pero quiero que le sirvas al Señor con más efectividad, que sirvas al Señor con más poder, con más fuerza. Y por eso tienes que estar a los pies de Jesús. Tienes que encontrar ese balance. Siempre me han escuchado decir a mí que si no sirves, no sirves. Piénsenla. Si no sirves, no sirves. Jesús te salvó para servirle. Pero hay que hacerlo en orden, hermanos. Siempre le vas a servir mejor cuando tu prioridad es estar a los pies de Jesús, estudiando su palabra, escuchando su voluntad, tomando dirección, recargando tu fuerza, preparándote para la obra adelante. Así que regresa a tu primer amor. Pon tus prioridades en orden. Muchas personas están sirviendo aquí en la iglesia y hay muchas que no están sirviendo. Es más, son más las que no están sirviendo. Si no estás sirviendo, te invito a que te pongas a servir. Es bueno para ti servir. El problema no es no servir, sino es el sentir el deber sin tener devoción. La actitud de Marta se convierte en el problema. El corazón del problema es el problema de ese corazón. Mírala, mírala. Número 2, pierde el enfoque y esto resulta que se enoje con otros. Cuando tú pierdes el enfoque, te molestas con los demás. Ella se molesta con su hermana María. Mírala, mírala, ¿eh? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Desarrollamos un espíritu de crítica hacia los demás. Eso no es de Dios. No puedes servir a Jesús así. Tienes que tener comunión con Él. Juan 15:5 dice que aparte de Jesús no podemos hacer nada. Nada aparte de Jesús. Mateo 4, la segunda parte del versículo 4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 3 dice que María pierde su enfoque y esto resulta en que encuentra faltas en los demás. Cuando tú no te enfocas en Jesús, te enfocas en sultanito, fulanita, mira lo que está haciendo, mira no lo está haciendo bien. Quieres que todo el mundo sea como tú y ese es un lugar peligroso. Mejor que sean como Jesús. Mejor que tú seas como Jesús. Dice, ¿a poco no te importa? No te da cuidado. Dile pues. No, ni siquiera dice su nombre. Dice, dile a esa fulanita de tal. Como cuando estás enojado con alguien y le dices a otra persona, dile a la señora que por favor levante la canasta. Y luego la señora contesta, dile a la señora que no la voy a levantar. Puro mitote, ¿verdad? Te enojas con los demás porque perdiste el enfoque de Jesús. Déjame decirte algo que te va a doler un poquito, pero tiene que decirse. El Señor no nos necesita. El Señor no me necesita. El Señor no te necesita. En las luchas y en las pruebas, dice el corito, la iglesia sigue caminando. Personas sirven y piensan que si se van, la iglesia se va a desvanecer. Si es la iglesia de Cristo, no se va a desvanecer. Incluso en mi experiencia, a veces cuando alguien se va de la iglesia crece. Decía el pastor Chuck Smith que hay bendición cuando vienen y a veces hay bendición cuando se van. Es cuestión del corazón. Mi corazón tiene que estar en orden. Mi corazón tiene que estar en la prioridad correcta. Es un privilegio servir, hermanos. Y para mí es un privilegio servir con usted, servir contigo. Es uno de los privilegios más grandes. Nuestro servicio se va a convertir en memoria porque vamos a estar en la presencia del Señor un día. Y nuestro servicio ya no va a importar.
pero vamos a estar juntos adorando al Señor. Algo que sucede con Marta es que pierde su enfoque y esto resulta en que dude del cuidado que Dios tiene por ella. Quitas el enfoque de Dios y dices, Jesús, tú no me amas, no te importa. Si de veras te importo, pon a María a trabajar. En Isaías 29, del 15 al 16, nos enseña que el Señor sabe todas las cosas. Si tú eres el barro y Él es el alfarero, el Señor te conoce. Le importas al Señor. Hay muchas escrituras que nos dice acerca de lo que le importamos al Señor. 10:41, respondiendo Jesús le dijo, María, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta, en afecto, en cariño, mijita, mijita, te preocupas por muchas cosas, te afanas, estás molesta, estás turbada y turbada estás con muchas cosas. Solamente hay una cosa que es esencial y necesaria. El problema no es que tiene mucho trabajo, sino que permitió que su trabajo la apartara de Jesús. Cada que nos irritamos, nos enojamos con otros, tenemos que poner nuestro enfoque en Jesús. Es al que servimos. Cuando te irritas, cuando te cansas, pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿Lo hago por Jesús o lo hago porque yo quiero estar al frente de la gente? Porque yo quiero tocar mi guitarra y cantar para que todos me vean y me aplaudan. Oh, sí, camino así para que todos digan, mira qué hombre tan santo. No, si lo haces para el Señor, entonces que Él sea glorificado y que de Él venga tu recompensa. Cada que te sientas cansado, reexamina tus prioridades. Haz las cosas por deber o devoción. Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. Nosotros debemos hacer tiempo para Él. Nos pasa en nuestros matrimonios, no tenemos tiempo para la esposa o para el esposo. A veces ni para los niños. Papi, juega conmigo. Papi, juega conmigo. Papi, juega conmigo. El día va a llegar donde papi ya ni se acuerdan de papi. Ya tienen sus amigos. Ya tienen su casa. Ya no te visitan. Haz tiempo para Jesús. Haz tiempo para lo que es prioridad. Si queremos servirle, tenemos que escuchar su instrucción. Cuando yo le digo a alguien, tienes que sentarte en el servicio, ve al segundo servicio y siéntate en inglés, tú hablas inglés, y se me enojan. No tiene sentido para mí. Estás sirviendo en una iglesia, quieres ministrar marchando en la obra de Dios, pero no quieres sentarte a escuchar la instrucción de la palabra de Dios. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo vas a servirle? Es como decir, voy a ir a San Diego sin gasolina. No vas a llegar. Es imposible. No tiene sentido. Así que, hermano, hay que poner nuestras prioridades en orden. Solo una cosa es necesaria. Versículo 42. El mejor platillo, el tener compañerismo con Jesús. Nuestro servicio es importante, pero un día viene pronto de nuestro servicio va a pasar. Estamos en la gloria, en la eternidad. Nuestro servicio se acabó. En Apocalipsis 2, del 1 al 7, la iglesia de Éfeso es conocida por sus grandes obras, por su diestra. Es conocida por su trabajo, por su paciencia. Pero se han olvidado de su primer amor. Regresa a tu primer amor. Yo sé que están cansados. Yo sé que algunos de aquí no están sirviendo como lo hacían antes. Jesús te ama. Jesús quiere usarte. Regresa a sus pies y regresa a tu primer amor. El gozo de tu salvación, el gozo de servirle y que el gozo de Dios sea tu fortaleza. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pastor Chuck decía que benditos los flexibles, porque no serán quebrantados fácilmente. En aplicación, el cristiano tiene que balancear el deber y la devoción. 2, el sentarse a los pies de Jesús sin servir no tiene sentido. 3, el servir sin sentarse a los pies de Dios es servir sin dirección. Y 4,
El servir después de estar sentado a los pies de Jesús produce poder y balance. Primero lo primero. Amén.